Buen día, mi nombre es Daniela Córdoba Chávez, del grupo número 51 del curso Auditoría de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El grupo colaborativo está conformado por José Roberto Flores, Juliet Santos y mi persona, que fueron los que participaron en esta fase, la fase número 5. Para esta fase debemos sustentar el proceso de auditoría de sistemas que hemos realizado a lo largo del curso a una empresa previamente seleccionada. Entonces, como primer medida, vamos a hacer una descripción de la empresa. La empresa se eligió en la primera fase. Cada persona o cada estudiante propuso su empresa e hizo una descripción general de ella. La empresa que seleccionamos fue la empresa Latin Control S.A. Y esta es la descripción. Es una empresa que en el momento es el actual proveedor para Colombia del antivirus GDTA. Se focaliza en el diseño y desarrollo de aplicaciones especiales de software, comercialización, modelización e implementación de sistemas de gestión integral y proyectos integrales llave en mano. Su formación tiene origen en Latin Control S.A., empresa dedicada a la automatización y gestión informática de procesos industriales. La estructura organizacional, el gerente de la cuenta, el ingeniero de sistemas, que está encargado de los técnicos y vendedores, el administrador y recursos humanos y una ejecutiva de negocios. En este punto podemos ver los cargos y funciones de cada empleado de la empresa, desde el gerente de la cuenta, que se encarga de dirigir la empresa, el ingeniero de sistemas, que elabora soluciones sobre la base de elementos tecnológicos, que estas soluciones pueden corresponder a planificar, analizar el diseño, la construcción, la operación, mantenimiento, adaptación, implementación de dichos elementos integrados para satisfacer la necesidad de las empresas en todos sus niveles de gestión. Está el administrador de empresas, los técnicos especializados y los vendedores o vendedores. Y por último, el ejecutivo de negocios, que es el que ofrece y gestiona algún software para distribución de la empresa o generación del mismo con empresas aliadas. Los servicios del área informática de la empresa Latin Control están basados en el ofrecimiento de las vendedoras hacia los clientes, que son empresas, de un producto que va a ser demostrado por parte del ingeniero de sistema y técnicos especializados mediante llamada o visita presencial si el comprador, si al comprar el producto se procede a facturar, la cual está a cargo el gerente de la cuenta. Los activos informáticos y sistemas informáticos de la empresa. Todos los cargos en la empresa tienen equipos de computador portátil. Así las cosas, en total son 6 equipos. Además cuenta con una impresora Wi-Fi, sistema biométrico de marcación horaria para el ingreso y salida del personal. El acceso a la instalación administrativa se hace por medio de puertas con sensores magnéticos. Posee además escáner, 3 líneas de telefonía fija y 5 líneas móviles corporativas para mejor comunicación interna entre los cargos más importantes. Posee un software interno en el cual se maneja toda la información de manera eficaz, eficiente. Todos los equipos de última generación marca Lenovo, los cuales cuentan con sistema operativo de Windows 10, con procesadores Intel Core i5, que permiten un mayor rendimiento en el manejo de la plataforma y aplicaciones necesarias para el funcionamiento de la empresa. En esta instalación debemos tener en cuenta con un sistema o red contra incendios que posee rociadores térmicos y un extintor multipropósito. Debemos conocer la empresa, cuáles son sus activos informáticos, sus recursos humanos, para poder así realizar la auditoría de sistemas. Como segundo punto, tenemos un plan de auditoría.
Este plan de auditoría tiene como objetivo verificar la estructura y funcionamiento del sistema de seguridad informática. Además, analizar el factor humano que tiene contacto con la red en fin de observar las posibles fallas en su conjunto. Verificar el cumplimiento de las normas y optimizar el funcionamiento de la red, por lo cual realizaremos las siguientes verificaciones. Entonces, dentro del plan de auditoría vamos a evaluar dentro del hardware, dentro del software y del talento humano. Entonces, dentro del hardware, las estructuras de seguridad, el manejo de la operación, el equipo de cómputo, configuraciones de los equipos, capacidades, ubicaciones generales. Dentro del software, evaluación de los sistemas, diagramas de entrada, archivos, salida, configuración de red, manual de procedimientos, cronogramas de las copias de seguridad. Dentro del talento humano, se evaluará identificación de la estructura del recurso humano en contacto con la red, conocimientos de políticas y normas informáticas, conocimientos y capacidades del personal informático. A continuación, se realizó un cuadro de vulnerabilidades y amenazas, con las vulnerabilidades siendo el hardware, el software y los recursos humanos. Dentro del hardware, que es la parte física, se encontraron estos riesgos, estas amenazas y estos riesgos. Entonces, las amenazas son, por ejemplo, el acceso no autorizado a manipulación de recursos, la mala ubicación de los centros de cómputo, estaciones de trabajo, los problemas eléctricos, cableado expuesto, afectación por parte del sistema y conexión del proveedor de servicios de telecomunicaciones, falta de una UPS en ausencia de corriente eléctrica. Los riesgos son más guiados como por la parte de riesgos biológicos, ambientales, etc. Por eso está el sabotaje, robos o actos vandálicos, cortocircuitos, por descargas eléctricas, entre otros. Asimismo, tienen sus amenazas y sus riesgos en la parte lógica, que es el software. Y el elemento humano, que vendrían siendo el personal. Estos vulnerabilidades, riesgos y amenazas debemos tenerlas en cuenta para realizar el plan de auditoría. El objetivo de la auditoría es evaluar el software, hardware y talento humano, funcionamiento de la red y los servicios en la empresa Latin Control en la ciudad de Bogotá. La empresa Latin Control está ubicada en la ciudad de Bogotá. Los objetivos específicos: realizar una revisión en el software, hardware, talento humano, la red y los servicios de la empresa Latin Control con el fin de encontrar los problemas existentes y realizar un análisis de las vulnerabilidades, amenazas y amenazas que originan riesgos. Todo lo anterior con el fin de encontrar soluciones. Teniendo en cuenta estos riesgos y amenazas, se hace el plan de auditoría y con ello los objetivos. Es decir, que con esta auditoría vamos a encontrar cuáles son específicamente los riesgos y amenazas y tratar de encontrar soluciones. Otro objetivo es elaborar un plan de auditoría con el fin de determinar el alcance, las metodologías, los recursos y el cronograma de actividades. Realizar pruebas y emplear métodos de levantamiento de información con el fin de encontrar los riesgos para los procesos del COVID, para luego realizar un análisis y evaluar los riesgos para buscar las mejores soluciones que permitan mitigarlos. Como último objetivo específico es establecer los descubrimientos con sus respectivas pruebas, elaborar el dictamen de la auditoría para cada proceso que nos permita ver el nivel de la empresa y elaborar el informe final de lo encontrado, además de las recomendaciones de solución de esos problemas en la empresa. El alcance de la auditoría. El alcance de la auditoría expresa los límites de la misma. Deben existir
un acuerdo muy preciso entre los auditores y empresas sobre las funciones, las áreas y las entidades auditadas. De esta manera podemos afirmar lo siguiente. El alcance de esta auditoría abarcará las áreas de software, hardware y talento humano, el funcionamiento de la red y los servicios de la empresa Latin Control. Se examinará detalladamente la habilidad de la información en la red y se comprobará si la empresa posee un sistema para la comprobación y reparación de errores, si está implementando y si se está implementando de manera eficiente. ¿Cuál va a ser la metodología? Conocer el funcionamiento de las redes de datos inalámbricas que posee la instalación, por medio de los cuales se basa en el funcionamiento e interconexión del hardware que soportan los sistemas de información mediante visitas a la empresa y entrevistas con los empleados. Identificar los controles existentes en la seguridad física que permitan el acceso a la parte interna de las instalaciones por parte de los usuarios para analizar las vulnerabilidades y amenazas que originan los riesgos para la empresa mediante visitas a la empresa y entrevistas con los usuarios. Como nosotros somos estudiantes a distancia y la empresa está ubicada en Bogotá, lo que realizamos fue unas listas de chequeo y unas entrevistas y unos cuestionarios que fueron desarrollados y respondidos con ayuda de la compañera que fue a la que elegimos la empresa. El cronograma para la auditoría va a ser la siguiente. Fase del conocimiento del sistema, fase de planeación de la auditoría, fase de ejecución de la auditoría y fase de resultados, teniendo todas estas actividades durante 3 meses. Los recursos de la auditoría. Los recursos de la auditoría, recursos humanos, somos los integrantes del grupo colaborativo. Aristides Oime, Daniela Córdoba, José Roberto, Juliet Santos y Wilson Portilla, que fuimos los participantes durante toda la actividad. Los recursos humanos también se llevarán a cabo con el área administrativa de la empresa Latin Control, ubicada en la ciudad de Bogotá. Recursos son también las visitas, los cuestionarios que vamos a hacer, las entrevistas, revisión de documentos, entre otros. Como recursos tecnológicos, la revisión del sistema de las redes, un backup y copias de discos duros, software de búsqueda de archivos, software de recuperación, análisis de memoria RAM, análisis de la red, actividad del equipo, búsqueda de mails, historial de internet, chat, recursos tecnológicos, un teléfono celular de gama media con grabadora, cámara y aplicaciones de escaneo de tráfico de red integradas para entrevistas y toma de evidencias, un computador portátil. Recursos económicos. Hicimos un promedio de cuánto cuesta un computador y un celular, que son lo que vamos a utilizar. Y un rubro para imprevistos. Eso daría un total de 2.950.000. Ok, después de esto vamos a hacer el programa de auditoría. Para esto debíamos elegir un dominio y cada persona debería escoger o el líder debería asignarles un proceso. Para el programa de auditoría elegimos el dominio planear y organizar. Este dominio cubre las estrategias y tácticas que tienen que ver con identificar la manera en que las tecnologías de información pueden contribuir a la mejor manera, de la mejor manera al logro de los objetivos de una entidad. Es decir, cómo toda la tecnología de la información va a contribuir para que la empresa cumpla con sus objetivos, que puede ser mejorar su calidad de servicio o de ventas, entre otros.
Dentro del dominio planear y organizar está en diferentes procesos. El proceso PO2 de planear y organizar 2 es definir la arquitectura de la información. Para eso se realizó para cada proceso un cuadro de definición de fuentes de conocimientos y pruebas de análisis de ejecución, en el cual vamos a decir cuál empresa es auditada, que es el Latin Control, cuál es el proceso auditado, arquitectura de información, quién es el responsable, el material de soporte que es el COVID, el dominio, planear y organizar, y el proceso, definir la arquitectura de la información. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de conocimiento? Son las personas que tienen la información que necesita el auditor, es decir, todos los empleados y a quien vamos a hacer las encuestas, las entrevistas y las listas de chequeo. ¿Y cuáles son los repositorios de las pruebas aplicables? De análisis, encontramos el checklist, los cuestionarios, las entrevistas. Son las pruebas que se hacen por análisis. Serán las entrevistas, cuestionarios y checklists, con el fin de obtener unos resultados a los cuales se le realizará un análisis. Y la ejecución, pruebas de mediante uso de software, pruebas para levantar inventarios, pruebas de seguridad, etc. Estas pruebas no las podemos utilizar debido a que no nos encontramos en la ciudad de Bogotá, en la ciudad en donde se encuentra la empresa. Para este mismo proceso, esta es la lista de chequeo. Para cada proceso debemos elegir uno o varios objetivos de control que se puedan aplicar a la empresa o a la auditoría, en este caso de la empresa Latin Control. Entonces, para el proceso de definir la arquitectura de información, los objetivos de control serían diccionario de datos empresarial y reglas de síntesis de datos, esquema de clasificación de datos, administración de integridad, y para cada objetivo de control se realizan una o varias preguntas. A medida que íbamos realizando la actividad, íbamos solucionando o respondiendo, en este caso, la lista de chequeo. Si cumple o no cumple y si de casualidad el auditor tiene alguna observación. La entrevista para el mismo proceso, arquitectura de información. Ok, en este caso el compañero hizo 5 preguntas. Y este es el cuestionario. El cuestionario debemos tener en cuenta las respuestas del checklist, si cumplen o no cumplen, para hacer preguntas en el cuestionario. Y así nos vamos enfocando más en lo que no están cumpliendo la empresa o en lo que están fallando. Ok, entonces para el cuestionario debíamos dar unos valores, si existen restricciones para las personas externas en la información, y el compañero le colocó un 4 porque no cuentan con el uso de contraseñas, y así sucesivamente. Estos valores nos ayudan a calcular el porcentaje de riesgo. Entonces, el porcentaje de riesgo parcial es 54% y el porcentaje de riesgo es 46%. Es decir, que se encuentra en un riesgo medio para este objetivo de control. Así sucesivamente, aquí sigo con el cuadro de vulnerabilidades, amenazas y riesgos para este proceso, según la entrevista, la lista de chequeo y el cuestionario. De esos 3 se saca este cuadrito de vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Ok, estas
Al principio habíamos visto cuál era el cuadro de vulnerabilidades, por eso se coloca aquí riesgos iniciales con los riesgos iniciales que empezamos. Y lo tenemos en cuenta para realizar la matriz de riesgo del proceso PO2. Entonces, aquí está el análisis y evaluación de riesgo, que es la matriz de riesgo. Y colocamos cada uno de los riesgos. Para este proceso hay 7 riesgos. Y para cada riesgo vamos a colocar un nivel de 1 a 5, qué impacto y qué probabilidad tiene ese riesgo. Para realizar la matriz de riesgo. Entonces, el riesgo 1, 2, 4 y 5 se encuentran con un nivel 3 de impacto y un nivel 1 de probabilidad, y así sucesivamente los demás riesgos. Es decir, que el riesgo 1, 2, 4 y 5 se encuentran en una zona de riesgo moderada, por lo cual debemos asumir el riesgo y reducirlo. En cambio, el riesgo 6, 7 y 3 están en una zona de riesgo extrema, por lo cual debemos reducirlo, evitarlo, compartirlo o transferirlo. Así sucesivamente para los diferentes procesos. Por ejemplo, este proceso es el proceso 3, a cargo de la compañera Juliet Santos, para lo cual ella también hizo su cuadro de definiciones de fuentes de análisis, la lista de chequeo con sus objetivos de control, la entrevista, el cuestionario, y tiene un porcentaje de riesgo del 51%. Está ubicado en un riesgo medio. Bueno, los riesgos iniciales del proyecto y los riesgos analizados de las tres, de la entrevista, del cuestionario y de la lista de chequeo. Entonces también vamos a hacer un análisis y evaluación del riesgo para sacar la matriz de riesgo y determinar en qué nivel está, en qué nivel de riesgo está cada riesgo. Entonces el RC está en la zona baja, R4 y R5 están en riesgo moderado, R2 y R3 están en un riesgo alto y R1, R7 y R8 en un riesgo extremo. Para el proceso P8, que es administrar la calidad a cargo de Daniela Córdoba, a cargo de mi persona, se realizó también la lista de chequeo con sus objetivos de control, la entrevista, enfocada en la calidad de sus servicios. El cuestionario y este proceso tiene un porcentaje de riesgo de 64%, es decir, que está en un riesgo medio también. Para lo cual sacamos un cuadrito de vulnerabilidades y amenazas y riesgos, y los riesgos iniciales que tengan que ver con este proceso para sacar una matriz con todos los riesgos, para lo cual también vamos a hacer qué tanto nivel tiene de impacto y probabilidad de que suceda.
Entonces, los resultados de la matriz de riesgos para este proceso, tenemos que el riesgo 1, 4, 5 y 7 están en una zona de riesgo alta, por lo cual debemos reducir el riesgo. El riesgo R2, R3 y R6 están en un riesgo extremo, por lo cual debemos reducir el riesgo, compartirlo o transferirlo también. Para el proceso PO9, que es evaluar y administrar los riesgos de las tecnologías de la información, encargado el compañero José Roberto Flores Lombana, también se realizó su lista de chequeo para cada objetivo de control, la entrevista, cada pregunta con su respuesta y el cuestionario, para lo cual este proceso tiene un riesgo bajo debido a que tiene un 46%. El cuadro de vulnerabilidades, amenazas y riesgos para el proceso PO9, los riesgos iniciales que tengan que ver con el riesgo, para lo cual se realiza la matriz de riesgo. Entonces, podemos decir que el riesgo 3 se encuentra en una zona de riesgo moderada, el riesgo 1 en una zona de riesgo alta y el riesgo 2 y 4 en un riesgo extremo. Para lo cual, todos estos matriz de riesgos debemos tener en cuenta para para encontrar los hallazgos y realizar una recomendación. Entonces, para lo cual se realizó un informe, el cual está dirigido al doctor Enrique Galindo, gerente de la empresa Latin Control en la ciudad de Bogotá. Entonces, en este informe le decimos al señor gerente que la empresa Latin Control fue sometida a una auditoría, que se encontraron algunos resultados con sus riesgos, y le discriminamos proceso por proceso. Por ejemplo, para el proceso 2, definir la arquitectura, los hallazgos que se encontraron fue que la empresa ha incurrido en evolución de la infraestructura TI, la cual ha causado el cambio constante en métodos y modelos de almacenamiento, lo que causa problemas de incompatibilidad de datos. No se encuentra un diccionario de datos implementado ni una política clara para el manejo de la información. La información se encuentra organizada de acuerdo a cada proyecto, siguiendo líneas individuales que no permiten la consolidación de los datos. No se evidencian manuales y directrices en las cuales se establecen roles con los suficientes controles y privilegios que permitan garantizar. Para ello, se realizan las siguientes recomendaciones. Se recomienda crear una gran base de datos con todos los datos que aún no sean obsoletos para la empresa y almacenar esta base de datos en la nube o utilizar USB, que son formatos que duran más en el tiempo y que aunque sufren cambios no son del todo desastrosos para la seguridad de la empresa. Se recomienda crear el diccionario de datos junto con la política de desarrollo y almacenamiento de información, que cree una interfaz clara entre los diferentes sistemas utilizados, con el fin de garantizar la interoperabilidad de los mismos. Se recomienda tomar posesión de los datos y asumir responsabilidades de garantizar su integridad, asimilando la propiedad y responsabilidad de los datos de un mismo sujeto. Para el proceso BO3, determinar la dirección tecnológica, las recomendaciones son redefinir los lineamientos del área de mantenimientos, capacitar al personal para prestar un adecuado servicio, definir software y sus procesos de actualización, generar políticas de seguridad de la información, manejar adecuadamente los inventarios de los equipos tecnológicos. Para el proceso P8, administrar la calidad, las recomendaciones son diseñar e implementar un cronograma de capacitaciones, diseñar e implementar un cronograma de actividades extralaborales, implementar buzones de preguntas, quejas, respuestas y soluciones, realizar el acta de apertura de estos buzones cada mes, realizar encuestas de satisfacción entre los clientes. Para el proceso de administrar los riesgos,
Estos son los hallazgos y las recomendaciones son acatar todas las medidas establecidas en el informe. Es importante que la empresa plantee nuevas estrategias para hacer frente a todas las fallas que están teniendo y por ende estar a la vanguardia para los casos puntuales, es decir, las áreas vulnerables, si es preciso avanzar en establecer primero las acciones que serán aplicadas, implementar soluciones en orden de mayor riesgo a menor sin dejar de supervisar los que no estén implicados. Para ello firmamos los auditores, mi persona, Yanel Daniela Córdoba y Juliet Santos. Durante todo el proceso, vuelvo a recordar que trabajamos los compañeros Aristides OM, que de todas formas se enfocó un poco más en otra empresa, por lo cual los procesos del compañero no están en esta auditoría, en este video, porque este video es sobre la auditoría de la empresa Latin Control. José Roberto Flores, Juliet Santos, Wilson Andrés Portilla y mi persona. Con respecto a esta fase final, los participantes, vuelvo y reitero, son José Roberto Flores, Juliet Santos y mi persona Daniela Córdoba. Muchas gracias por su atención.